Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 33. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Después de la multiplicación de los panes, Jesús insta a sus discípulos a que se embarquen y se le adelanten a la otra orilla del lago de Genesaret o mar de Galilea. Mientras tanto, él se retira al monte para orar. Bien entrada la noche, la barca iba ya muy lejos de tierra, agitada por vientos de tempestad. De pronto se les presenta Jesús caminando sobre las olas. Los discípulos se asustan y gritan de miedo pensando que se trata de un fantasma. Ante las palabras de confianza de Jesús: «Ánimo, soy yo, no teman», interviene Pedro para decirle: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti caminando sobre el agua». «Ven», le contestó Jesús. Y Pedro baja de la barca y echa a andar sobre las olas hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Embarcaron ambos y el viento amainó. En esta escena evangélica vemos una teofanía o manifestación de Dios revelándose al hombre. Jesús camina sobre las aguas y calma la tempestad. Allí da pruebas de su divinidad. Jesús se manifiesta a sus discípulos como Dios, porque puede dominar las fuerzas de la naturaleza. Y así lo reconocen los discípulos mediante su confesión de fe: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Las antiguas religiones divinizaron los fenómenos de la naturaleza, inventando dioses para cada elemento: el dios del aire, del cielo, del mar y de la tierra. La revelación bíblica desacraliza tales fenómenos cósmicos, pero el libro de los Salmos ve con frecuencia la soberanía de Dios en su dominio sobre los elementos, sobre el mar, las aguas, el sol, las nubes, el trueno, el rayo, la tempestad, el viento, los campos, las mieses y los ganados. Así también aparece hoy Jesús dominando la fuerza del viento y del mar, y pronunciando
el nombre de Dios. Dios se dio a conocer a Moisés como yo soy el que soy. Y cuando Jesús dice no teman, soy yo, está confesando el nombre de Dios, porque Jesús es Dios verdadero. La barca de los discípulos, zarandeada primero por el mar de fondo y llevada a puerto seguro después gracias a Jesús, es símbolo clásico de la comunidad creyente en Cristo, o si queremos llamarle la Iglesia. La presencia de Cristo en su pueblo creyente es real y eficaz, actuando por su Espíritu, su palabra y los sacramentos de la vida cristiana, entre los cuales sobresale la actualización continua de la Eucaristía. La escena evangélica de hoy tiene validez en todo tiempo, tanto en la trayectoria comunitaria como personal de los creyentes, por cuanto es una lección de fe ante las crisis, las dudas y los fantasmas del miedo. La figura del apóstol Pedro, entre la confianza y el temor sobre las aguas, nos muestra que el caminar del hombre al encuentro con Dios, es decir, la fe, se realiza superando la oscuridad de la duda temerosa. Recelamos del misterio de Dios y nos resulta difícil abandonarnos a sus manos. En una palabra, tenemos miedo a fiarnos de Dios, a creer en Él a fondo perdido. Pues para creer hemos de prescindir de nuestras seguridades tan razonables, dejar la tierra firme para caminar sobre las olas en medio de las tempestad o entre las dunas movedizas del desierto de la vida. No acabamos de entender que la fe en Jesús es una invitación a firmar en blanco un seguro evangélico a todo riesgo, brindándonos Él una certeza y confianza superiores a toda seguridad humana, una garantía total que nada tiene que ver con las cautelas de nuestro egoísmo. Sin querer arriesgar nada, atenazados por el fantasma del miedo, no se puede creer en Dios. Cuando en nuestro ambiente se nos oscurecen los signos de Dios porque fallan el amor y la amistad en el mundo de los hombres, la fidelidad en el matrimonio, el respeto a la vida, cuando falta la justicia y los derechos humanos en la sociedad, cuando el bien y la verdad parecen batirse en retirada ante el empuje del mal y de la mentira, cuando nos golpean con rudeza la enfermedad, los accidentes y la desgracia, cuando nos está golpeando una pandemia a nivel mundial, tantas cifras de muertos, tanta inseguridad económica, desestabilidad social y económica. Cuando ocurren todas este tipo de adversidades, entonces inevitablemente se nos hace más difícil seguir creyendo en Dios. Surgen las crisis de fe, la duda sobre Dios y la desesperanza de la imposible fraternidad humana. Nos ronda el miedo, aparece el desánimo, nos puede la desconfianza en el futuro. Todo ello son señales inequívocas de una fe débil, que queda a la intemperie y sin raíces, tanto en los jóvenes como en los mayores. Entonces hemos de suplicar con Pedro, sálvame, Señor. Hermanos y hermanas, a nivel personal, a nivel comunitario, podemos estar nosotros padeciendo tempestades. Tempestades que nos pegan en nuestra parte más humana. Sin embargo, los que creemos en Cristo, creemos en aquel que ha vencido el pecado, la muerte, ha vencido al demonio. Creemos que para Él
no hay nada imposible. Vivimos tempestades, pero tenemos la fe de que Jesús está a nuestro lado. Como comunidad creyente llevamos 20 siglos padeciendo toda clase de tempestades. Tanta persecución a los cristianos, reformas, revoluciones, tantos intentos por acabar con la comunidad creyente. Pero Jesús sigue garantizando lo que dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre mi iglesia. Por tanto, los creyentes no tengamos ningún miedo. Jesús camina a nuestro lado. Él va dirigiendo la barca de la comunidad creyente. No podemos hundirnos porque Él viene con nosotros en la barca. Ante las tempestades y adversidades, como Pedro, digamos: sálvame, Señor.